Quiero marcar esto porque vamos a notar que muchas teorías, sobre todo la evolutiva, plantearon hechos como la eugenesia o el racismo dentro de lo que es el propio siglo XIX y el propio siglo XX. Así se utilizaron estas teorías como ejes dogmáticos que avalaban actitudes, obviamente, de condiciones de dudosa moral. Mismo, si me voy un poco más en el tiempo y llego a la Edad Media, el propio Copérnico, varios de sus libros, en este caso, entraron en la característica de libros prohibidos debido a la Iglesia. Es decir, el propio geocentrismo que se planteó, que criticaba la teoría de que la Tierra, mirá, la verdad que tengo dudas de que la Tierra sea el centro del universo. Cuando lo planteó esto, ¿qué piensan que ocurrió? En efecto, entonces lo que estamos viendo es que estos ideales teóricos, muchas veces tildados de conspirativos, fíjense el término que estoy utilizando, porque no son instituciones oficiales, marcan condiciones que están en tensión con las condiciones que se tildarían por lo menos de las hegemónicas. Es decir, si voy en contra del status quo, me represento parte de ese 2%, recordemos que la ciencia no es democracia, entonces básicamente entro en un carácter de tensión con la estructura. Pero cuando la analizo fríamente, esta circulación de datos parece tener errores. Y quiero marcar algunas situaciones que se han dado, por ejemplo, cuando hablamos de la vedette del propio cambio climático, que es el producto del efecto invernadero debido al CO2 de la producción antrópica. Y quiero demostrar en este caso cómo el CO2, que se plantea como un eje central dentro de la producción del efecto invernadero, parecería tener sus propios errores. ¿Por qué? Porque durante el periodo ordovícico y carbónico, estamos hablando de 400 millones de años, el ordovícico y carbónico 300 millones de años para atrás, el periodo se caracterizó por una gran presencia de CO2 y aún así fue el periodo de glaciaciones, es decir, el CO2 no necesariamente influye en el calentamiento del planeta. Y esto necesito que se entienda porque este punto es la inflexión. Aquí empezamos a notar que muchos de los hechos que estamos planteando son sesgados o son exagerados o mismo son condiciones que parecerían no estar contemplando la escala compleja que tiene el sistema climático. Es decir, una escala universal que tiene tantas variables, en este caso prácticamente infinitas, que se deben considerar y que por ende no me permiten a mí de ningún tipo de forma poder hacer un análisis válido que pueda plantear. Es decir, yo lo puedo teorizar, pero aún así esa variable me está dando una condición matemática que no se termina por resolver a sí misma. Y esto lo explico a través de lo que se entiende como un péndulo triple. Primero imaginemos un péndulo común y corriente, sin agregar otra próxima variable. Es decir, tenemos un eje y un material que por su propio peso se va a pendular, va a ir de un lado hacia el otro. Con lo cual es muy observable y con dos variables producir una proyección, es decir, un pronóstico. Te puedo decir lo que va a ocurrir porque el péndulo este es visible, digamos, dentro de sus variables de dónde va a estar, de la derecha o la izquierda. Entonces yo básicamente puedo hacer una predicción de cómo se está moviendo, cuánto va a tardar en llegar ahí o cuánto no va a tardar y, por supuesto, dónde está ubicado. Por definición, entonces, un péndulo en este carácter es muy simple de ver y automáticamente estos dos ejes de este péndulo es mucho más fácil de ver que lo que va a ser el péndulo triple. Ahora, si yo planteo esta condición de péndulo triple, vamos a verificarlo. Imagínense ahora tres ejes de un péndulo triple, con lo cual la última variable empieza a producir caos, entre comillas, por supuesto, porque nos va a dar el ítem que va a llevar hacia la entropía, es decir, una condición que produce condiciones que son totalmente impredecibles y que según como corra el programa va a dar un resultado, pero no necesariamente va a llegar al resultado que queremos, porque cada vez que corra el programa con un péndulo triple, es decir, de tres variables, inevitablemente la situación matemática y estadística se corre del eje. Es decir, yo no puedo predecir, no tengo capacidad de predicción del futuro, que fue lo que le pasó a la ecología. Cada vez que planteaba esto de la situación alarmista y caótica y apocalíptica nunca se cumplía porque las variables matemáticas te estaban indicando que había un porcentaje en el cual te indicaban tal vez, mira, hay un 60% de que pase esto, sí, pero también hay un 40% de que no. Entonces, ¿qué pasa si los datos que yo utilizo, mira, hay una probabilidad de que ocurra esto? Sí, pero cuando digo una probabilidad y no estoy dando el número, estoy manipulando, digamos, todo lo que está ocurriendo. Y básicamente eso es el debate cuando estamos hablando de que los medios hacen circular datos, pero de una forma entrecortada. Y voy a dar el ejemplo del oso polar, también como para marcar esta situación dentro de la propia ecología.